Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al programa Actualidad a Debate. Ya saben, nuestra mesa de debate en 9 La Loma, que cada semana trasladamos a sus hogares para llevarles la opinión, lo que piensan nuestros políticos y políticas. En este caso, qué alegría, ya lo saben, siempre lo digo, 2 mujeres en esta mesa hoy. Somos mayoría, que conste, y que, bueno, pues queremos trasladarles lo que piensan, para que vean, pues eso, que las personas que nos representan en las instituciones, o que defienden nuestros intereses, o que luchan por lo que consideramos que son nuestros ideales, nuestros idearios políticos, pues son personas cercanas, con los mismos problemas, inquietudes que nosotros y a las que les preocupan y les afectan las mismas cuestiones. Ya lo saben, esta semana se conmemora el 25 de noviembre el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, un día muy importante señalado en rojo en el calendario. Y como también saben, cada año realizamos un especial monográfico en nuestro programa Actualidad a Debate. La primera parte del programa de hoy lo vamos a dedicar específicamente a este asunto del que hay mucho de qué hablar, porque es verdad que continúan las medidas que todos los años, que todos los gobiernos que se esfuerzan, que luchan por erradicarla, pero es verdad que hasta ahora el éxito es más que relativo. Las personas que nos acompañan hoy para hablar de todo ello son Josefina Latorre, viene de Úbeda. Josefina, por Ciudadanos, muy buena, gracias por acompañarnos nuevamente. Ya lo sabes, que me encanta venir aquí contigo. Y además te gusta mucho hablar de este tema, que yo lo sé. Es verdad, es verdad. Bueno, y vuelve a acompañarnos. Hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros. Tenemos que felicitarla porque la última vez que estuvo con nosotros venía, bueno, pues con un embarazo ya bastante avanzado. En este caso ya sí ha tenido su niña, está perfectamente. Vuelve a acompañarnos Eva Sánchez, del Partido Popular, que viene de Castillo de Locubín, nada menos. Un paseico. Un paseo Eva, tengo. Por acompañarnos y por el esfuerzo. Un placer estar aquí siempre. Bueno, también nos acompaña desde aquí muchísimo más cerquita y también, bueno, pues nosotros contentísimos de que nos acompañe Diego Soriano, PSOE, Bejijar. Muy buena, Diego. Encantado, como siempre. Buenas tardes a todos y a debatir. Vamos a debatir y vamos a hablar en el que yo creo que los 4 partidos que nos acompañan hoy, estos 4 partidos van a estar prácticamente en muchas cuestiones, las importantes, de acuerdo en el tema del 25N y de la erradicación de violencia de género y las medidas que hay que tomar y que implementar con dinero, obviamente, para que salgan adelante. Francis Ruano, Izquierda Unida, viene desde Andújar. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente también esta semana. Siempre un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarnos, como siempre. Bueno, pues decimos que es un tema en el que es verdad que yo creo que los esfuerzos y además el respaldo de la sociedad en general, habrá honrosas o no excepciones, pero en general el respaldo de la sociedad es total con este tema. Porque es verdad que la violencia existe, es verdad que mujeres están muriendo, porque mujeres mueren, que mujeres son asesinadas, y es verdad que los éxitos, a pesar de los esfuerzos, son relativos a tenor de las cifras que no paran de crecer entre gente joven, entre gente mayor, entre gente pues de distintos sectores de la sociedad, de todo tipo de sectores, de poder adquisitivo, de estudios, de nivel, de todo tipo. Y es increíblemente duro porque, bueno, pues muchos eslóganes dicen, ni una más, es que ni una más, es que ya está bien y hemos llegado a un punto. Josefina, voy a comenzar contigo, hemos llegado a un punto en el que esto ya parece casi insostenible. Es dramático. Lo que a mí me gustaría puntualizar, es verdad que da la sensación de que no se consiguen cosas, pero no sabemos cuántos casos más serían si no hubiera las medidas que se están tomando. Entonces, creo que es muy necesario seguir poniendo en valor las medidas, mejorar lo que haya que mejorar, sanear lo que haya que sanear, legislar lo que haya que legislar, pero no rendirnos. No rendirnos y no decir no se está consiguiendo. No sabemos cómo estaríamos. Seguramente peor. Es verdad que es una lacra que no mira edades, no mira rango social, no mira estudios, no mira nada. Y además es un tipo de violencia que se esconde, que no se identifica, que vive ahí soterrada y la gente desde fuera dice, mira qué pareja más bonita, mira que no sé qué, que bien se llevan en los bares, y esa violencia luego en la casa está creando un problema grave. Es muy importante seguir trabajando, lo hemos dicho las veces que has querido, y te agradezco que me hayas llamado para esto, hemos hablado y yo creo que al final hemos sacado una conclusión muy clara. La educación es muy importante y esa educación en valores desde pequeños. Y con este tema hay que no bajar la guardia, hay que no perder la perspectiva de lo que está pasando
y hay que no rendirse, hay que no rendirse. Hay eslóganes, hay frases, hay memes que se pasan que son muy peligrosos porque es verdad que hay mujeres que pueden denunciar falsamente, mínimo, y además sabemos que existen, ¿por qué? Porque se detectan y porque se penalizan. Por lo tanto, eso no es un motivo para no seguir luchando contra la violencia de género. Violencia de género, Diego, en este caso, que hay que atajar desde la educación en igualdad, porque la violencia de género denota machismo, obviamente, denota superioridad del que se cree que puede dominar a la mujer que tiene al lado y hacer con ella lo que quiere. Estamos hablando de muertes, que es, bueno, el culmen de todos los males, pero hablamos de muchísima violencia implícita que hay, bueno, pues todos los días en nuestra vida cotidiana. Es un problema, ¿no? que nos rodea, que nos afecta a todos y que ponemos más sobre la mesa igual cuando nos toca demasiado cerca y no somos conscientes hasta que nos toca de cerca de la barbarie, ¿no? y de lo que puede llegar a sufrir una mujer por el simple hecho de ser mujer. Hacía referencia a que igual puede estar en entredicho la eficacia de los pactos de Estado o de los fondos que se estiman, pero Josefina ha apuntado bien ahí, ¿no? ¿Qué ocurría si esto no se hiciera, no se protegiera? Yo, en referencia a eso, me voy a ir a Eduardo Galeano, aquí el compañero me va a entender rápido porque se utiliza mucho en foros, ¿no? Él utilizaba mucho un gran orador como era Julián Guita. Puede ser que pensar que erradicar la violencia de género puede ser algo utópico, ¿no? Igual es una utopía. Pero algo utópico es como el horizonte, como decía este escritor. Cuando nosotros avanzamos 2 pasos hacia el horizonte se aleja 2 pasos. Si damos 2 pasos más, el horizonte se aleja 2 pasos más. Entonces eso es la utopía, eso es en lo que se trabaja. Puede que no se consiga erradicar al 100% la violencia de género, pero nos permite avanzar. Nos permite avanzar y conseguir objetivos, ir desde pequeños, desde la educación, desde estos foros o desde estos debates, dar visibilidad a un problema que por desgracia tenemos tendencia a esconder, a ocultar. Quien lo padece no sabe cómo le afectará en su entorno, en su trabajo, en cualquier ámbito de su vida, y ahí tenemos que estar todos a una para combatir esta lacra, para conseguir esa posiblemente utopía de erradicarlo al 100%, pero no podemos dejar de dar pasos, no podemos dejar los brazos y tenemos que avanzar hacia un futuro mejor, en igualdad real para todos y donde se erradique en la medida de lo posible esta violencia de género. Son 35 mujeres las que han perdido este año la vida en España. 35 me parece una barbaridad, me parece excesivo y evidentemente ni una más es un eslogan o ni una menos que tenemos que defender y que tenemos que perseguir hacia ese horizonte y seguir dando paso en esta materia. 35 asesinatos que se conocen, que se saben, que se visibilizan, que son los que conocemos, los que sabemos, los que, bueno, pues salen a la palestra afortunadamente, pero hay que seguir trabajando. Y yo de verdad que decía, Diego, igual esto es una utopía, 2 pasos adelante, 2 pasos al horizonte, 2 pasos. Esperemos que no, pero es verdad que van a tener que ser futura educación, futuras generaciones, y que educar en igualdad es la base. Así mismo. Hola, muy buenas noches ya. Aquí yo creo que es un tema en el que aquí hay que dejar la política siempre aparte. Yo pienso que es un tema en el que tenemos que ir todos unidos y todos de la mano, porque es un tema que nos atañe a todos, sin ideas políticas, sin sexo, sin educación, sin profesión. Es un tema donde estamos todos, mujeres y hombres. Y es un tema donde hay que coger directamente, yo diría, no irnos al inicio. ¿Dónde está el problema de esto? El problema está en la educación. Yo creo que es la base, ¿no? Desde que los niños son pequeñitos. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo un niño pequeñito, ¿no? Hay que ir educándolo tanto a los niños como a las niñas y hay que ir educando desde pequeñitos. ¿Por qué? Porque es un problema que, aunque se ha avanzado muchísimo, aunque ha habido muchísimo presupuesto y se ha destinado muchísimo esfuerzo,
todavía, es como socialmente todavía cuesta dar el paso, ¿no? De hecho, es un problema que todavía muchísimas mujeres lo siguen padeciendo de forma silenciosa. Es como algo que todavía no está bien visto y tratan de esconderlo, aunque el problema está ahí. Y como ha dicho antes Josefina, son parejas, pueden ser de tu municipio, pueden ser de tu calle, vecinos, y piensas que hacen una pareja estupenda y luego detrás de eso hay mucho más, ahí hay mucho trasfondo. Así que yo pienso que aquí tenemos que unirnos todos, hay que ir todos de la mano y luchar contra esto porque es una lacra social muy grande. Es verdad que tenemos que ir de la mano porque también es verdad que tenemos que mentalizarnos y sensibilizarnos con que si tú ves, detectas en tu entorno, en tu alrededor, algo que te... Es que hay que dar la voz de alarma, Francis. Por supuesto, la implicación social, como Problema de todo, han de dicho todas. todas las compañeras que estamos aquí, es fundamental. En la implicación social, la tolerancia, que siempre decimos tolerancia cero, ni tolerancia ni nada. Pero también, en mi opinión, es fundamental la lucha desde la educación contra los pequeños micromachismos que vemos a diario. Hoy, viendo las noticias, con respecto al tiroteo este que acaba de ver en un centro comercial en Estados Unidos, la presentadora decía categóricamente el asesino. ¿Cuántos años nos ha costado que en España los informativos no dijeran una mujer ha muerto? No, una mujer ha sido asesinada. Ha costado muchos años. Ese tipo de lenguajes que decía Josefina, todas esas cosas van calando en la sociedad y eso es fundamental. Si no hay una implicación social en el cambio, en el análisis, una formación, una educación en la escuela y una formación también a las personas. Yo, por suerte, en mi empresa hemos recibido muchísima formación. Como yo trabajo en sanidad, para detectar esos casos hemos recibido mucho, desde el personal facultativo de médicos y médicas hasta el personal administrativo y celadores y celadoras. Porque cualquiera puede detectar y dar la voz de alerta viendo unos comportamientos que hay en una pareja, en eso, y puede dar la voz de alarma. Ojalá y te equivoques. Cuando ves la voz de alarma, ojalá y te equivoques. Pero es cierto que tiene que estar ahí. Y es imprescindible, como repito y lo repetiré, la implicación social, la educación a niños y niños, pero también hay una forma de llegar a las personas adultas, porque si nos referimos a la educación se recibe en casa, la formación se recibe en la escuela. Los niños y niñas están 5 horas en la escuela, 6 horas cuando están en la secundaria, pero luego van a su casa y van a su vecindario y van a su comportamiento, al comportamiento de sus vecinos, de sus vecinas, de su misma edad, de los chavales y chavalas que se juntan en el parque. Y eso también tenemos que hacer un arduo esfuerzo. Y muchas veces cuando decimos esto pensamos automáticamente en las instituciones, no solo desde la institución. Yo por ejemplo, me he salido de grupos en donde se lanzaban mensajes machistas y he respondido al mensaje machista y se me ha criticado y automáticamente me he salido de grupos de amigos porque digo, yo no consiento esto. No lo puedo consentir. Porque en el momento que estamos dando el más mínimo consentimiento a esos mensajes micromachistas, estamos afianzando la desigualdad y el heteropatriarcado que siga dominando la situación social y discriminando a la mujer. Es complicado porque, lo hemos hablado en otras ocasiones, Josefina, pero es complicado porque o no lo sabíamos, o no pasaba, o pasaba menos. Pero tú fíjate el tiempo que llevamos, de verdad, de denuncias de manadas, de violaciones, de unos comportamientos, vamos, evidentemente en una sociedad civilizada como la nuestra, intolerables, pero algunas veces, de verdad que evidentemente hacen falta leyes, ahora profundizaremos más en ese capítulo, hacen falta leyes que regulen todas estas cuestiones, pero algunas veces da la sensación como de que retrocedemos, porque decimos, bueno, y estos comportamientos de estudiantes, de gente joven, de control, de violaciones, de que estamos viendo, de verdad. Es verdad que hay más altavoces que había antes, que ahora hay altavoces, claro, que están los medios, que se conocen más los temas, pero es un poco alarmante. Es muy alarmante. Vamos a ver, yo quiero poner un ejemplo. Hay robos, hay atracos, hay droga en la calle. Quiero decir, hay una serie de males estructurales de nuestra sociedad que están ahí, que se intentan combatir y que es muy difícil combatirlo. Esto es lo mismo. Es un daño estructural de nuestra sociedad que hay que combatirlo. Entonces, no podemos pensar que esto se va a conseguir, por desgracia, en 1 año, en 2 o en 3. Es muy difícil porque está muy afianzado, como tú dices. Por ejemplo,
este tema que hablas tú de la manada, no solo por esto que yo voy a decir, pero esto es un tema que influye mucho. Los niños desde muy pequeña edad, niños y niñas, tienen acceso a pornografía, móvil, en la tele, en cualquier lado. Eso le hace ver que las relaciones sexuales, porque al final la pornografía son películas, es fantasía, no es la vida real. Un adulto lo ve y tiene formada su personalidad y entiende lo que es, para lo que sirve y punto. Pero un niño que lo ve puede pensar que eso es la vida real y puede querer repetir ese tipo de vivencias que ve en una película. Puede justificar, no siempre, pero puede justificar lo que tú hablas de la manada. A mí lo que más me preocupa de estas cosas de la manada, que me preocupa mucho este tipo de comportamientos, es cuando luego ves a las mujeres, a las madres, a las hermanas, a los hijos, que los apoyan. Que los apoyan, cuando es una cosa que es totalmente aberrante. Aberrante, no una persona 5 o 6 violando a una criatura de 16, 17 años, dejándola tirada o muchas veces muerta en mitad de un campo. Y salen defendiéndolo y apoyándolo. No, me ha dicho que es mentira y yo me lo creo. Perdona, si te lo están demostrando con pruebas de ADN, ¿qué más necesitas? Es cuando vemos, no sé, en redes a veces, pues yo tengo padre y tengo hijos y tengo hermanos y los hombres no son así. Perdona. Si es que nadie dice que los ladrones todos sean hombres o todas sean mujeres, ni que los drogadictos sean por ser hombre o por ser mujer. Entonces, el maltratador es un tipo de hombre, no que todos los hombres sean maltratadores, faltaría más. De hecho, cada vez más son los hombres, como el caso que tenemos aquí, pero en muchos más casos, que se suman a la lucha contra la violencia de género, porque es una cosa de razón, es una cosa de razón, no tiene, la lógica no tiene nada más que un camino, y en este caso está de parte de la víctima, es la maltratada, y en contra del que comete el delito, que es el maltratador. ¿Sabes qué pasa, Josefina? Que es verdad que hablando de delito estamos hablando de violencia de género, pero 35 casos, sangrantes, hasta más no poder, Dramático. pero esa cifra se multiplica por mucho en todos esos pasos previos que hay hasta llegar a ese punto. Quiero decir que en principio seguro que hay casos que sí sucede, pero lo normal no es que una persona de pronto mate a la otra. No, Había no. muchísima violencia previa. Claro, el tema es que el maltrato no es solo el físico, es que es el psicológico. Y en el psicológico el maltratador somete a la persona maltratada a un dominio psicológico en el que esa persona entiende que no vale la pena, que no merece la pena, que no es nada sin su pareja, que si esa persona le regaña un día, le pega una bola al siguiente y a la otra le pega una patada, es porque yo he provocado esa situación. Es que yo me has puesto en el límite de tener que pegarte, yo no quería pegarte porque después yo te quiero mucho, pero ya te he pegado. Entonces, esas personas que están sometidas por un vínculo afectivo es lo que hace que vayan dando pasos, perdonando situaciones, hasta llegar a un punto, como tú dices, yo inicio una relación con una persona y esa persona no me mata, pero si yo le consiento pasos en los que va avanzando, de hecho, no se debería consentir muchas veces ni una voz, ni un mal modo. Porque estás evitando un dar vínculo pasos. afectivo y también una creencia de superioridad del Claro, varón que se siente superior a una mujer y que puede hacer lo que quiere con No, ella. no es que se sienta superior, es que es una pertenencia. cree Quiero decir, superior. esta es mi botella Pues de mía, agua porque pues tú me mía. la has puesto aquí. Y es mi botella de agua. Y esta es mi mujer. Porque es mi mujer, como mi zapato, como mi bolso. Pertenencia. Ese es el problema. Explicado, Diego. Allí yo sí le cojo el tema del lenguaje. Es muy importante y ayer mismo, ¿no? Bueno, nosotros desde la agrupación local hemos organizado una actividad Habla de la agrupación local del PSOE de Bejar. del PSOE de Bejar. Hemos organizado una actividad en la que intervienen varias compañeras, vamos a hacer un foro abierto. Y por WhatsApp había una persona que me decía, bueno, y esta es la celebración de corregir. Digo, esta es la reivindicación de hacer un foro abierto en el que en una asamblea de participación ciudadana vienen políticos o políticas de todos los niveles a hablar en su ámbito, ¿no?, de las acciones que se llevan a cabo. Te hace responder Digo, preguntas. hay una manera de reivindicar el 25 de noviembre y nunca celebrar, ¿no? Pues esos pequeños matices
esos pequeños detalles. Cuando hablamos de que determinados grupos políticos, cuando adquieren el poder o actúan en campaña, hablan de violencia intrafamiliar o hablan de cuestiones de estas que banalizan la cuestión o gritan a pulmón lleno que la violencia no tiene género, pues realmente tenemos un problema en la sociedad y no es pequeño y hay muchas formas de gobernar. Y que conste que los partidos que están sentados en esta mesa se han puesto de acuerdo, había un pacto de Estado por la violencia de género y es verdad que... Hay muchas formas de gobernar y muchas formas de hacer oposición y lo que no cabe lugar es dejar ningún tipo de espacio. Yo creo que eso sí tendría que ser un cordón sanitario ineludible el hecho de poder difundir ese tipo de mensaje. Habrá quien esté en contra de lo que yo digo y defienda lo que yo estoy en contra, pero es muy, muy, muy importante no permitir, no dar espacio a ese tipo de mensajes, corregir a quien por error pueda lanzarlos, como me decían a mí, celebrar. Digo, no, aquí no hay absolutamente nada que celebrar, sí mucho que reivindicar, insisto, no solo la educación y la formación, sino desde todas las instituciones, desde todos los medios posibles, por tierra, mar y aire, hacer llegar a todo el mundo que hay una salida, que hay un 016 que voy a anunciar aquí, no solo para que sea la víctima quien denuncie, sino cualquier persona de su entorno la que le dé visibilidad. Esto hay que ponerlo sobre la mesa, hay que perderle el miedo, hay que perderle la cara al miedo completamente e implicarnos de lleno todos en cualquier caso que nos pueda rodear. Es muy complicado, muy complicado. Es muy complicado, Diego, pero es tan complicado como necesario. Fíjate hasta qué punto es complicado, que te voy a poner un ejemplo práctico. Estás con tu mujer, tú tienes una mujer, 2 niños, y bueno, ella contigo. Estáis con un grupo de amigos y por H o por B, pues veis un comportamiento de que uno de vuestros amigos, a su mujer, a su pareja, la corrige, la denigra, ¿qué hace? Yo soy mi amigo si lo cojo por banda. Si es mi amigo, lo cojo por banda. No en ese momento, pero lo cojo por banda y... Porque hay veces que solamente tú cállate, No. tú de esto que sabes, tú de Es esto que es el principio. Yo si es mi amigo, si de verdad es mi amigo o es familiar mío, lo cojo por banda y lo llamo al día siguiente y, oye, te estás pasando un poco, ¿no? No eres consciente de... Igual no eres consciente de lo que estás haciendo y tienes que hacerle despertar esa bombilla, hacerle reflexionar, porque en esa persona también cabe la opción de que antes de que el mal vaya a peor intente reflexionar, ¿no? Evidentemente no va a llamar un 016 a la primera que ocurre, pero en esa escenografía es importante si de verdad es tu amigo, ¿no? Si de verdad es un familiar cercano o alguien a quien quieres, el primero que tiene que actuar eres tú y hacerle ver. Bueno, y si no lo ver, y si ya no lo quieres o no es un familiar o amigo tuyo, corregirlo en el momento. O intentarle hacerle reflexionar porque lo quiere y lo va a hacer en la intimidad. Evidentemente, si pasa delante mía y el tío no lo conozco, lo corta en seco. a ese le duele la cabeza. A ese le duele la cabeza. Y el que me conoce. Y el que me conoce. Sabe que tú. Sabe que no. Y el que me ibas a conoce callar. lo sabe. Yo creo que el problema de la gente que está alrededor muchas veces es que dice, bueno, yo ahora voy a llamar y voy a denunciar. Pero la víctima va a decir que no había pasado así, que no, por miedo. Entonces yo ahora... Te lo puedo contar incluso en primera persona. Claro, sí. Entonces... Yo entiendo que la gente que está alrededor se le crea un dilema porque dice, bueno, si yo hago lo que creo que debo hacer y lo que es lo correcto, a lo mejor luego me voy a encontrar que me pongo enfrente a estas personas, que esta persona se va a echar atrás por esa misma sumisión psicológica que tiene y a lo mejor ahí es donde falta recursos de la administración para decir, alguien ha denunciado y aunque esta persona diga que no, esta persona a lo mejor mentalmente no está ahora mismo capacitada para decir que sí o que no y hacer un tipo de seguimiento, porque claro, el que denuncia a un vecino, a un se encuentra muchas veces para hacer un seguimiento. Ya. No digo que eso sería lo ideal. Que sería lo ideal, claro. Claro, si me permite, Encarna, tú mismo lo has dicho, Josefina, lo primero que hay es una relación de sometimiento de todo eso. Entonces, yo haría lo que tú, Diego, hablaría con mi amigo, pero además hablaría con mi amiga. Porque muchas veces la persona, la mujer, es la que está sometida
Y Yo hablo en el caso de que el conocido Tu fuese amigo mi fuera amigo. él. Sí. Si mi amiga Claro. fuese ella, Pero O los dos. evidentemente me iría por ella. Y a en el veces ella ejemplo, ni es consciente de No se da que... cuenta, No, 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 se da no, cuenta, no, está tan no. lo ve acostumbrada. de un comportamiento normal. Con Exactamente. respecto a lo que tú decías al principio, Josefina, en uno de los cursos que yo recibí, el médico que nos lo daba decía: un maltratador siempre emplea el grado de fuerza que necesita para dominar a la otra persona. Si con un cállate es suficiente, no necesito más. Cuando la otra persona ya va dando pasos hacia su liberación y va necesitando más fuerza, vendrá un cállate a voces, un te voy a partir la apretón en el cara, brazo, un apretón en el brazo. una Eso, bofetada, etcétera, claro, etcétera. a mí nos enseñaron en ese curso que hay que distinguir si hay una situación de equilibrio. El ejemplo que tú has puesto. Yo te voy a poner uno similar. Estamos con los amigos, está el niño jugando a la pelota, el niño se cae y el marido le digo: Diego, ve a por el niño que se ha caído, que estás tonto. Y me dice Diego: ves tú con las narices y lo coges tú, que también es tuyo. Somos dos personas que tenemos unas formas malas, pero hay una situación de igualdad. Sí. Otra cosa es que él esté hablando, agache la cabeza, se levante, recoja al niño y ya no vuelva a hablar. Ahí ya tenemos un síntoma claro de que hay una relación de sometimiento. Sí. Y eso, como ha dicho Eva, puede ser la base de una cosa que va a mayor. Pero no me digáis que en nuestra vida cotidiana no hemos visto esos casos. ¿Sabemos? Todo el mundo. Sí, lo hemos visto. Es decir, que eso es mucho más común de lo que parece aquí que estamos diciendo que son Aquí, casos. aquí lo difícil es saber detectar a partir de qué momento ya pasa a ser grave o muy grave, ¿no? De hecho, hace unos meses, allí en mi comarca, en Alcalá la Real, tuvimos un caso gravísimo, no sé si lo recordáis. Era una chica de 14 años, menor de edad. Fue una situación dramática. Todos lo vivimos muy profundamente. Además, yo trabajo en Alcalá, conocíamos un poco a la familia y lo vivimos. Impresionó mucho. Y a raíz de que conocía más detalles, más te iba impresionando, ¿no? El tema es cómo detectas en un hombre o en una chica el grado. ¿Cómo detectas en un chico de 20 y tantos años, que era un chico normal, en su hábito no tenía nada por lo que había que fijarse en él? ¿Cómo sabes que ese chico puede ser capaz de eso? Y luego en la chica de 14 años, ¿cómo detectas que puede llegar a dejarse llevar por un chico un poco mayor que él? Yo creo que esa es la clave, saber cuándo se detecta de que pasa a ser, de que no pasa nada, que es una relación entre dos amigos, a que sea grave. Complicado. Es muy Que complicado. yo creo que es que hay que enseñarle a los niños y luego a los jóvenes que no hay que dar lugar a que llegue un punto en que tengamos que detectar si es complicado. O sea, que no se pase ni un límite en una relación. Oye, hoy me has dado una voz y me la has dado delante de gente o me la has dado solo. A vos. No te lo consiento más. Esta vez y ya. Y ya. Y es la única forma de que eso no vaya más. ¿Sabes? Diego se ríe. No, hay una, porque yo qué sé, creo que las mejores familias. Pero, Josefina, si estamos además hinchados Creo de los que móviles, ¿y qué te vas a poner? Y vas a quedar con tu amiga y vas a salir y mándame una Hay- foto hay con un la novela ejemplo- puesta, y si te has pintado, y si no te has pintado, y con quién vas, y con quién no vas, y llevas minifalda. Es que hasta hace poco hemos visto en algunos juicios y demás sí, que era Hay- como bueno, no te voy a decir que un excelente, Me he pero por lo sonreído. menos un atenuante. Yo me he sonreído porque me ha venido, ¿no?, una idea o una a la cabeza, ¿no? Y es que también es verdad que hay hábitos de la sociedad en generaciones antiguas, ¿no? Nuestros padres, ¿no? O en nuestros abuelos, en los que el caso tan flagrante como el que ha dicho él se podía ver, ¿no? O el de estar el hombre echándose la cerveza, comiendo con los demás y Pero el mandar caso de él es mucho más mandar a mujer a flagrante. por Es que la no hace lata falta- o mandar. no hace falta ni que se lo digan, ya va ella. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ahí es donde tenemos que actuar también los hijos hacia nuestros propios padres, ¿no? O hacia nuestros propios. Y me he sonreído porque es cotidiano, es decir, esos micromachismos, como hacía él referencia, todos convivimos con ellos. Evidentemente, luego es donde está el nivel de un hábito adquirido por una sociedad anterior, con una educación anterior y demás. Hay hombres que evidentemente han ido corrigiendo eso y ponen más de su parte en hacer sus cosas y no mandar a otra persona a que se la haga. Pero, por ejemplo, en esos casos sí somos los hijos los que nos toca dar el tironcillo de oreja. Y es lo que ha dicho él, la educación se da en casa. Y solo hablamos de educación de arriba hacia abajo, pero de abajo hacia arriba también podemos hacer muchas cositas. Son detalles, evidentemente, que no creo que lleguen a estos extremos, en algún caso puede llegar,
Pero fíjate tú, qué pequeños detalles, y siempre miramos hacia abajo, y nos olvidamos algunas veces de mirar hacia arriba. Todo el mundo tenemos un padre, un abuelo, o un tío, o un algo en el que hemos vivido esa situación. Pero pues, el que esté presente, que le tire de la oreja a este señor y le diga, oiga, Por lo menos hacérselo estos saber. detalles, Que lo vea. estos detalles que tú ves normales en otros ambientes, en otro hogar, en otras casas, puede llegar a que el nivel de sumisión se Y hacérselo saber a ella. el nivel, a el ella, nivel que era de- lo que no, decía ella es la antes. primera, es decir, en ese caso, en ese ambiente, como he dicho antes, cercano familiar, ese nivel de sumisión, ¿hasta dónde alcanza? Si yo me paro y no te traigo el vaso de agua, ¿qué ocurre? Si yo me paro y no saco al perro a la calle, ¿qué ocurre? La huelga del 8M de hace ¿Implicamos, un año. ¿Implicamos más violencia para que ocurra o reaccionamos y vamos nosotros a por el vaso de agua? Entonces, cuando hablamos de educación, sí, me he sonreído porque creo que es una imagen que podemos haber vivido. No, y además es lo que ella comentaba, prácticamente el grado todo. No era porque por una lo que cosa estaba es diciendo, llegar a un punto sino en el por lo que a mí te me voy ha a regañar porque eres venido más mayor, te han a la educado cabeza. así, lo has vivido, te voy a regañar, intenta corregirlo, que se dé cuenta mamá, que se dé cuenta papá, que se dé cuenta mi tío, mi tía, con quien estemos hablando. Pero, ¿en qué punto eso deja de ser, vamos a regañar a una persona que tiene unos hábitos adquiridos, porque además tiene encima una edad y unos comportamientos que, El problema es que en ese caso tendrás que regañar a las dos personas, No, porque pero- probablemente tu madre o tu abuela No te entiende diga, que le regañe a tu no, padre". no, déjalo, que yo soy la mujer, yo Detectarlo- soy la que tengo que ir. Detectarlo puede estar en el nivel en el que ha dicho Francis, en la negación y la reacción ante la negación. sí, el equilibrio de fuerzas, que es lo que estábamos De hablando. hecho, cuando has dicho antes el tema de la gente joven, ¿no? Que por WhatsApp qué ropa te va a poner Uf. hoy, qué vas a hacer, ¿no? Es que todavía tenemos gente joven que sigue, e incluso chicas, que siguen pensando, está pendiente de mí, ¿Cuánto me quiere? esto es que me quiere. Sí, Qué amor sí, romántico, sí, más, sí. más de Como engañifa. como él se preocupa por mí, porque esto es preocuparse por mí, él me quiere. Y si me quiere, yo no me voy a poner en contra ni yo voy a decir nada. Y eso ahí yo pienso que ahí hay muchísimo trabajo que hay que hacer, ¿eh? Mucho, mucho. Es que mi novio, por no decir nombre, me quiere mucho y como otro amigo de la pandilla me mira el trasero, el culo, hablando en plata, porque llevo la minifalda, a él no le gusta porque se pone celoso porque me quiere. Y entonces... Pues no me voy a poner minifalda para que mi amigo, el amigo no me mire el Exactamente, culo. para que- Sí, exactamente, sí. así es. Entonces son lo que yo decía de las pequeñas de micromachismo y de dominio del heteropatriarcado. Os voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí hace un tiempo y aunque no lo penséis, me costó encontrar la solución. En un coche van un hombre y su hijo. Tienen un accidente grave, fallece el hombre y el hijo queda gravemente herido y llama a una gran eminencia médica para que lo operen porque es la única persona que puede operarlo. Cuando llega la eminencia médica y ve quién es el accidentado, dice, no puedo operarlo porque es mi hijo. ¿Cómo es posible? Era su madre, ¿no? Eres de las pocas personas que ha respondido eso a la primera. Todo el mundo empieza a inventar porque el padre no ha muerto, no sé qué. No nos damos cuenta que la madre también puede ser una gran eminencia médica. Claro. Y eso lo tenemos tan calado socialmente. Yo lo he visto en un vídeo, en una encuesta, de 20 personas, solo 2 respondieron a la primera lo que tú has dicho, Encarna. De 20 personas, ¿eh? Y además era un vídeo grabado en Inglaterra, no aquí en España. Bueno, no es que en España estemos en Inglaterra, no quiero Ya decir. tengamos que trabajar también un poco más con nosotros mismos. Sí, Yo sí. no había oído eso jamás en mi vida, pero evidentemente he pensado que es su madre, porque tiene que ser la eminencia del padre. Un montón de Pues, pero a personas- lo mejor porque tenemos que interiorizar la igualdad de otra manera, o tenemos que mentalizarnos, o tenemos que... La igualdad de la brecha de género. Hacen un juego con niños y niñas, reparten un montón de bolas y entre un niño y una niña lo recogen por igual. Y luego en el premio al niño le dan un tarro así de golosina y a la niña la mitad. Y los niños se quedan absolutamente anonadados. Eso sí lo viste. Lo has visto Sí, también, sí, José. sí. Mira. Uy, eso lo pongo como ejemplo de cómo tenemos calado Explícalo, esas explícalo. diferencias. Claro, los niños se quedan anonadados. Incluso hay niños que protestan. Si ella ha trabajado como yo, ¿por qué yo recibo más premios? Y la niña ya ni te cuento. La niña se queda, algunas hasta se le Alucinando. saltan las lágrimas. Yo he cogido casi más bolas que él y me dan la mitad que a él. ¿Cómo es eso ¿Esto qué es? posible? Entonces, esa interiorización de esos comportamientos normales que decíamos todas, es, a mí me han regañado por utilizar el femenino como genérico. ¿Por qué no? Aunque haya más hombres que mujeres, me da igual. Procuro utilizarlo. A veces yo tengo una educación, nací en el 73, o sea que...
Entonces, procuro utilizarlo. Pasa, a veces pero pasa. ha habido gente Yo, que por ejemplo, ha intento protestado. utilizar el genérico, pero a veces cuesta encontrarlo, es verdad que a veces... Protestan. Que te hace una encuesta con 20 casos como el de la eminencia médica y te dejan con las patas colgando, pero bien, ¿eh? Te dejan con las patas colgando que no saben ni dónde está, vamos. Ujú. Yo creo que afortunadamente cada vez más cualquiera hubiera dicho su madre, porque no su madre, por Dios, que estamos viendo mujeres que De van primera por no, fin, Encarna, por de fin primera a te la paras a luna. pensar y luego lo encuentras, pero te paras a pensar. Encarna ¿no? por fin a la luna. muy hábil, ¿eh? Sí, Sí, ha sí, sido- sí, ha sido- sí, No, no sí, estoy sí. hábil, yo estoy muy, o sea, estoy muy mentalizada, y Sí, de verdad sí, que lo pero tengo está muy muy, interiorizado. sí, sí, sí. Lo tengo muy interiorizado. Yo lo del tema de las mujeres, de que por fin vaya una mujer a la luna, que ya era hora, de Sí, que vaya una sí, mujer sí, a la sí. luna. Es decir, No, y eso diga es... eso, Igual es la primera persona que pisa la luna. Yo iba a decir una cosa. Bueno, Si no se te hizo- voy a discutir. Si se hizo hace tantos años, ¿por qué ahora le están dando tanta vuelta y es tan complicado con todo lo que avanza la tecnología? ¿Por qué ahora estamos intentando llegar? Bueno, quizás se quiere hacer mejor y se quiere Eso da- descubrir. eso da pa' Supuestamente otro se debate. fue, Otras ya no se ha cuestiones. avanzado Eso- más y ahora se va a volver a ir, supuestamente. Sí, eso- pero no con la misma tecnología. Ahora estamos, Desde el año 69 y ahora la estamos verdad es que hay haciendo un poquillo. pruebas con la nueva tecnología. Hay un- Esto es un poco mosqueante, pero en fin. Un poquillo, no se me olvida la fecha porque fue una fecha importante además en mi familia. Aquel julio del año 69. Así que nada, bueno, pues esperamos, va a ser un éxito segurísimo. Yendo Sí. una mujer va a ser éxito asegurado. Que además está muy bien, en aras de la igualdad, que vaya una persona de color, una mujer, lo que haga falta, y que metan una mascota también. ¿Qué más da? Que vaya... Laika ya estuvo y no pudo volver. es verdad que Laika ya estuvo. Bueno, seguimos hablando de este tema, nos reímos, pero sinceramente la verdad es que no tiene gracia, son muchísimas personas y a tenor de esto yo quería de verdad que reflexionáramos acerca de algunas cuestiones como este tema y quizás en esto no vais a estar todas y todos de acuerdo como el tema de la conocida como ley del sí es sí y de lo que está acarreando una ley cuyo espíritu en principio ha sido y me consta que yo creo que cualquiera que aborda una ley de ese tipo es proteger a las mujeres, pero que está trayendo de cabeza yo creo que a jueces, a sociedad, a políticos y al final A todo el ver, país. a ver qué pasa y cómo se va pronunciando el tema, Eva. Te he pillado bebiendo agua. Te he pillado justo Ya bebiendo bebiendo agua. agua, pensaba que iba a ir Josefina. Ahora te ha tocado a ti. Hay que estar atenta. Aquí lo que sí es cierto es que estamos hablando de una rebaja de penas de prisión a condenados por abusos sexuales, ¿no? Y yo pienso, y vamos, yo creo que prácticamente toda España piensa que es una chapuza de ley. Es una ley que tiene muchos agujeros, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que España está gobernada aquí por un gobierno que legisla de una manera bastante precipitada, muy improvisada, ¿no? Y yo los veo como van como un pollo sin cabeza, ¿no? Cada uno va como sin títere, ¿no? Además, yo también veo que se dan muchos golpes de pecho con el tema de la violencia sobre la mujer y demás, pero luego te sacan aquí este tipo de leyes y te rebajan las penas y ahora estamos viendo lo de la manada, que a uno de ellos se le va a rebajar. Estamos hablando de personas que no merecen miramientos ninguno, ¿eh? Y como para que ahora se le rebaje la pena. De hecho, yo me pongo en situación de esos familiares, de esos padres, de esa chica. Yo pienso que no tiene mucho sentido y que es una ley bastante chapuza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que no se ha tenido mucho corazón. Aquí no se ha mirado mucho el sentimiento y yo creo que una ley que desprotege mucho aquí a la víctima, ¿no? Entonces, con el 25N y justo también ahora esta ley del solo sí es una ley que merma mucho y deja mucho que desear, ¿no? Aparte de eso, nosotros, por ejemplo, nunca pactaríamos presupuestos ni por presos ni por la unidad territorial de nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo esto sí que me gustaría preguntarlo, ¿no? ¿El presidente Pedro Sánchez creéis que va a atender al clamor de la mayoría de los españoles que está pidiendo ya, por favor, que se cambie esta ley, que no se llegue a utilizar? Y luego, además, tenemos aquí una ministra que también deja muchísimo que desear, que es una ministra que ni es responsable y que en otro tipo de gobierno yo pienso que no estaría sentada en la mesa del Consejo de Ministros, ¿no? Aquí en consecuencia lo que tenemos es un gobierno populista que se deja llevar directamente por lo que va viendo, ¿no? No realmente por lo que hay que hacer, ¿no? Y aquí tenemos ahora en jaque a que los propios jueces ya se han revelado, la sociedad, el Consejo General del Poder Judicial
Y yo pienso que esto hay que mirarlo mucho más detenidamente y no hacer las cosas aquí a lo loco, ¿eh? Yo creo que nadie duda, Francis, de que el espíritu de esta ley era proteger a las mujeres, protegerlas más, pero es verdad que, bueno, pues que este fleco que ha salido no nos gusta a nadie. Yo creo que no le gusta a nadie, ni a la ministra, ni al Consejo de Ministros, ni al Gobierno, ni a la sociedad, ni a los propios jueces. No en vano, el problema es que hay una gran campaña mediática, volviendo a dar el poder al heteropatriarcado, porque la ley cambia el paradigma de protección a la mujer. La ley lo que ha hecho en sí ha sido unificar dos delitos que había antes, el delito de abusos y el otro delito que ahora se me ha ido y no lo encuentro aquí en mis notas. El de la agresión sexual. Y agresión sexual, lo considera todo agresión sexual. Y hay un dato que he buscado porque me ha llamado muchísimo la atención y perdonadme que lo mire así. Así, aquí lo tengo, mira. De 3.881 casos de delitos contra la libertad sexual que se denunciaron en España, solo 445 se consideraron agresión sexual. 2.294 abusos y solo 46 se consideraron violaciones. Ahora podemos entrar en términos más técnicos del derecho. La ley ha pasado los informes del Consejo de Estado, del Consejo del Poder Judicial, del Consejo Económico Social. Ha pasado por 2 consejos de ministros. Ha pasado por el Parlamento. Ha pasado por el Senado, donde no se ha puesto ninguna enmienda que haya, ni ninguno de los informes anteriores, el del Consejo de Poder Judicial, que son expertos y expertas en la materia, han puesto sobre aviso eso. La ley no rebaja las penas, cambia la ponderación de la tabla de las penas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, si entramos en la parte técnica del derecho, cuando se ha dicho que no hay una disposición perdonad. Lo dirás. Que son muchos términos además muy técnicos del derecho. Sí, que no hay una disposición transitoria. Sin embargo, sí la hay en las disposiciones transitorias que tiene el Código Penal, porque esta ley lo que hace es modificar un apartado del Código Penal, y hay una doctrina marcada por el Tribunal Supremo que aplica el derecho de retroactividad a los penados con 2 criterios claros. El primero es, en un cambio que afecta a las bases... perdón, este no es. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? Disculpadme otra vez. Nada, no te preocupes. Aquí lo tengo, disculpadme. En aquellos casos en que la pena se esté ejecutando y su extensión se pudiera imponer con arreglo a la nueva legislación, no existe posibilidad legal de revisión. Eso es una doctrina del Tribunal Supremo. Segundo, la comparación entre la norma anterior y la nueva debe hacerse teniendo en cuenta la modificación en su conjunto, no de forma troceada. Eso dice el Tribunal Supremo. Ahora, cuando se aplica la retroactividad, los jueces tienen que comparar la norma anterior y la nueva. Y tienen que aplicar en su interpretación de la ley, que para eso está el sistema, lo que beneficia al reo, no es así, del todo. Tienen que aplicar la jurisprudencia asentada y también el sentido de la norma que el legislador ha dado a la norma. Lo que no puede ser que el Ministerio, el Fiscal General del Estado haya hecho un informe a los fiscales del Estado sobre cómo actuar y que se haya una consulta para sentar doctrina al Tribunal Supremo, que se está esperando que la dicte, y por ejemplo hoy la Audiencia Provincia de Zaragoza diga que va a revisar todas las penas automáticamente. No sé porque, vamos, que no lo va a respetar. Lo ha dicho claramente. Entonces, estamos hablando que los órganos legalmente establecidos en España para sentar la doctrina en la jurisprudencia y principios del derecho se están vulnerando porque hay mucha prisa en revisar todas esas penas. Por lo tanto, yo creo que independientemente de que la ley pueda ser mejorable, hay una campaña contra la ley y contra la ministra fehaciente. Y la ley no se ha improvisado. La ley ha estado más de un año en trámite y se han pedido todos los informes de expertos. Ha pasado 2 consejos de ministros. Pero una campaña que tú dices mediática, pero a raíz de que se hayan rebajado penas. Claro, pero porque el problema es que en algunos casos el Poder Judicial está utilizando y está vulnerando estos principios que yo he dicho que están en la ley. Porque no se pueden solicitar, no se pueden hacer, según esto que yo he leído, no se pueden hacer automáticamente la revisión de todas las penas, con estos principios. Y he leído doctrina del Tribunal Supremo y principios. Y no se está comparando. El otro día había yo en los medios una sentencia de un padre que había violado a su hija adolescente y todas esas cosas. Y que había que rebajarle la pena porque se le había puesto la pena mínima.
ahora yo, esto lo digo como persona, que quede claro que lo digo como persona. ¿En qué cabeza cabe que a una persona que tiene la situación de superioridad y autoridad sobre la otra, que es además su hija, abuse de ella y se le ponga la pena mínima? ¿No es agravante esa situación de superioridad? Para mí sí lo es. Yo no soy juez. Yo creo que no somos jueces ni abogados, no te podemos responder. Lo pregunto como persona, como lógica, y hago la pregunta de Claro, forma cuesta trabajo pensarlo, evidentemente, pero claro. luego es verdad que la aplicación de la ley es tan compleja y tan complicada, Claro. que son cuestiones que yo creo que se lo escapan a la mayoría de los que estamos aquí en la mesa. ¿Tú cómo valoras este asunto, Diego? Vamos a ver, la ley, y no soy experto en jurisdicción, y no sé si está lo suficientemente acotada o es mejorable. Evidentemente la intención con la que nace es evidente, y es algo con lo que yo no haría una oposición a la ligera con el asunto. Lo que sí es verdad, y saco yo en conclusión un poco de lo que ha dicho Francis, es que los jueces han tardado un cuarto de hora en levantar esta polvareda con el tema de la rebaja de condena. Han tardado un cuarto de hora en encontrarle los posibles resquicios o debilidades que pueda tener esta ley. Los mismos jueces que todavía están buscando quién será M. Rajoy. Quiero decir, el bloqueo a la justicia durante 4 años en España es político y tiene fines políticos, y eso puede estar afectando también a estas cuestiones. Hablaba Eva del gobierno, bueno, rarito, insolvente. La aritmética política en España es la que es. La ley creo que tiene una finalidad bastante importante, y hablamos del gobierno de España, pero podríamos hablar perfectamente del gobierno de Castilla y León y lo que está intentando hacer con la ocultación de la violencia de género. Podríamos estar hablando perfectamente del señor Bonilla, que se olvidó de crear una consejería de igualdad y a última hora, por la presión, la crea. Y cuando hablas de improvisación o de populismo, me puedo ir a mi pueblo, me puedo ir a Bejíjar, donde el ayuntamiento no hace ningún acto público el viernes, ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, en relación con la violencia de género. Lanzamos nosotros la cita que he comentado antes, y ahora publican hoy un cartelito: 25N, guardamos un minuto de silencio a la puerta del ayuntamiento, pero no tienen ningún problema en hacer un mitin de campaña el 25 de noviembre para dar a conocer al candidato a las elecciones. Yo creo que el Partido Popular no está para dar elecciones a nadie. Ahora, yo vuelvo al ámbito anterior a esta pregunta, en el debate, en la conversación. Es decir, ¿estamos todos en esto o no estamos todos? Es decir, creo que hay un pacto de Estado, creo que es más fácil llegar a un acuerdo, una inmensa mayoría de diputados en el Parlamento, para, si la ley tiene algún tipo de reparo, le falta algún tipo de acotamiento, no necesitar a compañeros extraños de viaje ni cosas extrañas. Esto hay que abordarlo sin mucha hipocresía. Si queremos atajar el problema, vamos a atajarlo, vamos a acotarlo, vamos a darle forma. Lo que me parece aberrante es que en este país, para estas cuestiones, ni siquiera para estas cuestiones, estemos capacitados para ponernos de acuerdo y utilicemos esto como arma arrojadiza, porque puede ser que tenga defectos, pero si tiene algún defecto, si tiene algún reparo, si hay algo que acotar, lo que tienen que hacer todos los partidos, o al menos los partidos fuertes en este ámbito, es ponerse de acuerdo y darle una solución ya. Y esto lo digo yo, que no tengo ni idea de leyes, ni idea de jurisdicción, ni nada, pero no me gustaría que nos fuéramos al populismo, porque de populismo y de cosas así creo que sabemos hablar todo y sabemos utilizarlo todo, y el tema es bastante serio como para no tratarlo con frialdad. Creo que a priori es una ley que a todos nos podía ilusionar, nos parecía que podía ser interesante y que podía traer beneficios. Creo recordar también que ya hubo algunas quejas de poderes judiciales diciendo que no estaba bien estructurada. Pero lo que está claro
es que el otro día en la tele hablaba el padre de Diana Kerr, y si a este hombre, al Chicle, se lo hubiera juzgado en su momento y en condiciones, su hija seguiría viva. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. No es un y tú más, no es, ay, es que nos están atacando los jueces. No, no, no. Aquí se ha cometido un error y muy grave, y lo ha cometido una ministra. Porque al final yo soy dueña de mi empresa y los fallos que haya en mi empresa soy la responsable. Si esta ley ha salido mal, la responsable es la ministra, que tenía que haber dimitido inmediatamente cuando empezaron a ver estos fallos. Yo entiendo que es más fácil, no lo entiendo. El sostenella y no enmendalla está muy bien, pero no es la razón. Aquí se está poniendo en la calle a violadores, asesinos, a la manada, a gente que a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras madres las pueden coger y violarlas. Es muy grave. ¿Esta ley está mal? ¿Su intención era esa? No, nadie lo duda. ¿Lo ha hecho mal? Sí. ¿Tiene que asumir las responsabilidades? Claro. Por supuesto. Entonces, a mí me da igual el M. Rajoy, me da igual que los jueces vayan o no vayan, porque los jueces van porque está mal hecho. Porque si quisieran atacar a esta señora, la atacarían, la atacan porque tienen motivos, tienen una base legal en la que ajustarse. Entonces, si la ley está mal, la ley está mal y hay que arreglarla. Lo que es absurdo es seguir diciendo, no, es que son los jueces que lo hacen mal. No, perdona, tú lo has hecho mal porque tú has avalado una ley que está mal hecha. Y ahora sé honrada y di, pues esto tiene unas repercusiones con las que no contábamos. Me equivoco. Vamos a retirar esta ley, vamos a trabajarla, vamos a ver dónde están los errores, dónde están los fallos, para que esto que está pasando no pase. Porque al final los jueces, nos guste o no nos guste, ellos funcionan con las leyes y articulan lo que dicen las leyes. Y si la ley te dice que si no tienes más o menos pruebas tienen que poner la pena mínima, que yo no entiendo, como los que estamos aquí ninguno, nadie. Ellos se ajustan a lo que hay. Es muy triste que tenemos a cientos de abogados que han hecho así con los ojos y han dicho, venga, a poner gente de esta en la calle y a reducir condenas y ver mujeres llorando diciendo, es que el que me violó va a salir a la calle. Yo pensaba que iba a estar tantos años en la cárcel. Es que eso es muy duro y es muy grave. Entonces, ¿lo hemos hecho mal? Sí, asume tu responsabilidad, dimite, que es lo que tienes que hacer, y retira esta ley, revísala para ver dónde está el fallo, porque es una ley que a priori era interesante, arréglala y vamos a trabajar. Y entonces, no, cuando tú dices, Diego, un pacto y todo, eso está muy bonito, pero ¿por qué un pacto si para hacer la ley no habéis necesitado un pacto? Lo ha hecho el gobierno. Porque tiene a sus socios que lo tienen hipotecado, pero tiene a sus socios de gobierno que le van a aprobar los presupuestos a cambio de echar a la Guardia Civil de Navarra o a cambio de otras cosas. Eso para la segunda parte. Ya, pero que te quiero decir, cuando ellos quieren hacer algo, encuentran los apoyos y lo hacen. Para quitar esta ley y mejorarla y evitar que esté saliendo a la calle asesinos y violadores, no necesitan a nadie, porque tienen los apoyos. O a lo mejor sus socios no apoyarían eso. Yo ahí ya no lo sé, pero con un decreto, que son muy dados a gobernar con decretos. Un decreto, retiramos la ley y la mejoramos. Bueno, por contestarle a él, por contestarle brevemente, muy rápidamente, ¿vale? A mí es que este tema me aviera un poco. Estoy de acuerdo con la compañera Josefina, si uno se equivoca, tiene que ser responsable, porque lo mismo que está ahí para cobrar, tiene que estar también para cuando uno lo hace bien, ¿vale? Y yo este gobierno lo que veo es que no ha escuchado ni a los jueces, ni a los juristas, y menos al Partido Popular, ¿vale? Me ha hablado antes de Begíjar, desconozco la situación del Ayuntamiento de Begíjar, ¿vale? Pero la de la Junta de Andalucía sí, yo sí que te la puedo decir y además te lo voy a resumir bastante brevemente. Andalucía, te hablo del año 2021, ¿vale? Impulsó 60 proyectos de atención y prevención sobre violencia de género, 60 proyectos, ¿vale? Estamos hablando que se ha aumentado la atención a las víctimas. Estamos hablando también de una inversión de más de 25 millones de euros en un año, ¿eh? También estamos hablando que en materia de prevención de violencia en la comunidad educativa tuvo un impacto de más de 900.000 personas entre alumnos y profesorado. Estamos hablando también que el pasado año se ampliaron las oficinas del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía en todas las provincias. Y el año pasado también, en 2021, las víctimas mortales por violencia de género en Andalucía descendieron. Sin embargo, en España aumentaron, ¿vale? Por dejarte algunos datos también de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía está muy comprometida. Cada dato del 2021 que estaba Ciudadanos, ¿eh? Del 2021, exacto, estaba Ciudadanos también. Yo,
yo por puntualizar. Lo que yo quiero Pero Francis, y Diego, ya breve, ¿vale? Vale, breve, que tenemos que acabar. Muy breve. Tenemos Lo que que acabar. yo quiero decir, evidentemente la demostración de cosas que se pueden decir o no se pueden decir dentro del ámbito, y contestando un poco a que no estaba completamente de acuerdo en lo que manifestaba del gobierno, o como dice Josefina, hipotecado. Lo que intentaba hacer referencia en esta cuestión es que yo estoy de acuerdo y a favor, ¿no?, de que la Junta de Andalucía tome acciones. Es que tenemos que hacer todo. Lo acepto, lo apruebo y le exijo más, porque me siento así, es mi deber, ¿no? Claro. Todo. Pero lo que hacía referencia es que, igual que parece utópico erradicar la violencia de género, también debería ser utópico lo que acabo de decir. Hay cosas en las que deberíamos de enterrar el hacha y ponernos de acuerdo de forma rápida. Evidentemente, si alguna vez pudiese existir eso, ningún gobierno estaría hipotecado, definición con la que no estoy de acuerdo tampoco, y simplemente aclarar que me parece un tema tan sensible y tan eso que no deberíamos o yo no estoy de acuerdo con que se hagan esas intervenciones, y intentar manifestarlo con un ejemplo como el que yo he hecho, no nada más, no simplemente eso. Pues yo creo que no hay duda de que las 5 personas que nos sentamos encima de esta mesa queremos que se condene a los agresores, que se condene a los violadores, que las condenas además se tengan que cumplir, y por supuesto en la defensa y en la erradicación de cualquier tipo de violencia de género, cualquiera, desde los micromachismos que decía Francis hasta, bueno, llegando a lo máximo que las muertes, que son 35, que madre mía, vaya tela. Seguiremos hablando, vamos a seguir hablando. Desgraciadamente vamos a tener que seguir hablando, vamos a tener que seguir viviendo un 25N, un 25 de noviembre, bueno, pues poniendo encima de la mesa esos nombres de personas asesinadas, todas estas cuestiones que están pasando, de las que le han hablado las personas que nos acompañan. Nos vamos a publicidad, vamos a un descansillo de unos minutos, pero enseguida volvemos con otras cuestiones que también son de interés, como esos presupuestos a los que aludía Josefina, esos pactos y bueno, pues todo lo que está pasando en la Cámara Alta, en la Baja, durante esta semana a tenor de esta cuestión. Así que no se vayan, vidilla a los comercios, a los establecimientos, ya lo saben, comercio local, empresas locales, volvemos enseguida. Hasta ahora. Muy buenas, de nuevo, señoras y señores, continuamos aquí en nuestra mesa de actualidad, debate. Ya han visto que en nuestra primera parte la hemos dedicado esta semana a hablar sobre el 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Como bien apuntaba alguno de nuestro invitado, en este caso Diego, no un día de celebración, sino un día de reivindicación. Un día en el que, bueno, pues hay que manifestar que estamos en contra y que estamos dispuestos y dispuestas a luchar con uñas y dientes porque esto acabe de una vez, empezando desde los más chiquitillos hasta los más altos, como le hemos intentado trasladar. Seguiremos hablando sin duda de este tema, desgraciadamente, porque siguen sucediendo casos y cuestiones que bueno, pues que mediáticamente habrá que poner encima de la mesa para seguir, para intentar pues que acabe cuanto antes, pero hay temas de interés también que tenemos que abordar. Y uno de ellos, lo decía yo, Cámara Alta, Cámara Baja, Congreso, Senado, debate, presupuestos generales del Estado, que son la herramienta más importante con la que cuenta el Gobierno de la Nación, bueno, pues para llevar a cabo su gestión, definámoslo así en este país. En este sentido, bueno, pues ha habido cola con el tema de los apoyos. Parece que al final los presupuestos llevan camino de que van a salir adelante, parece que sí, que van a salir adelante con los apoyos necesarios de los socios de investidura que tenía el gobierno. No sabemos realmente si todos y la mayoría, pero parece que sí que va por buen camino estos presupuestos, aunque los apoyos y también, bueno, pues ya lo saben, no es ni de este gobierno, ni del anterior, ni del otro, ni del otro, ni del otro. Es desde que la democracia es democracia y desde que no hay mayoría absoluta, y es lo que comúnmente llamamos cambio de cromo, es decir, vamos a ver tú qué me pides, yo quiero que me apoyes, yo quiero...
Es decir, la democracia es democracia y no hay mayoría absoluta. Esto ha sucedido en todos los gobiernos. Apoyos que algunas veces pueden gustar, otras pueden gustar menos, algunos son más sangrantes, otros menos, unos exigen más, otros menos. En definitiva, cruce de acusaciones también con este asunto esta semana. Y esta vez vamos a comenzar por Francis. Francis, ¿cómo valoras tú este tema de los presupuestos, los apoyos que está habiendo? Porque sin duda, y ha traído bola y hoy ha llenado informativo a nivel mediático, ha llenado de tinta en internet, en la televisión, en los medios de comunicación, en la radio, de tinta, bueno, pues ese acuerdo con Bildu que la oposición valora muy negativamente, y cuando hablo de oposición hablo del Partido Popular, hablo de Vox, hablo de Ciudadanos, han tildado muy negativamente por el tema de la Guardia Civil, sacarla de las carreteras de tráfico, hablamos de la de tráfico, de Navarra. Algo que ya se había acordado por parte del gobierno con el PNV y demás, pero que ahora Bildu ha dicho, bueno, pues esto hay que hacerlo. Lo que hablamos, estrategias de presupuesto y de sacar adelante las cuentas de cada año del gobierno. ¿Qué valoración haces de esto que está trayendo ríos de tinta? En primer lugar, como tú dices, los presupuestos son una herramienta fundamental para el funcionamiento de la sociedad y del país. Entonces, llegar a un acuerdo, evidentemente con los acuerdos, eso. Tú misma has hecho referencia, el acuerdo ya estaba hecho. Lo mismo que otros gobiernos llegaron a acuerdos con otros partidos nacionalistas en su momento para llegar a estar en el poder a cambio de ciertas cosas. No, fíjate, convergencia con todos los gobiernos, Convergencia Cataluña con todos los gobiernos. No ha tenido ningún problema. Con todo. ¿Os acordáis de la famosa frase de Maragall del 3%? Pues eso así, y eso se mantuvo y se sostuvo durante mucho tiempo. Entonces, los acuerdos nos puede gustar más o menos, pero en una facultad del gobierno, que así están las competencias. En Navarra ya existe la policía foral que controla el tráfico. Entonces, ahí había dos cuerpos de seguridad que controlaban el tráfico. El acuerdo en sí no lo conozco en profundidad porque, como tú bien dices, ha salido hoy y a la gente que estamos abajo no nos llega tan rápido. No te puedo decir si estoy de acuerdo o a favor, tendría que ver el acuerdo. No te puedo decir. En principio, yo lo que veo es que ahí había dos cuerpos de policía que controlaban una sola materia y que ahora lo que se intenta, evidentemente lo han hecho desde el punto de vista de los nacionalistas para eso, pero en ningún caso eso va a fragmentar España, ni va a dividir España, ni va a hacer que España... No, Guardia Civil sigue porque va a seguir en aeropuertos. Sigue en aeropuertos, sigue en investigaciones, sigue en policía judicial. En policía judicial, prácticamente... Es de tráfico, es tráfico. En las materias no más importantes, pero sí de más relevancia. Ahora me dicen, van a quitar la Guardia Civil de investigación judicial, de policía judicial. A lo mejor te lo plantea de otra forma. Que no es que el tráfico no sea importante. Ahí tenemos la lista de accidentes y de muertes que tenemos todos los años. No estoy diciendo eso. Pero que es una materia, igual que, por ejemplo, en Andalucía se llegó al acuerdo de hacer la policía autonómica, a la que, sin embargo, se le dio muy pocas competencias. Y es una parte del propio cuerpo de la Policía Nacional que se llama policía autonómica. Entonces, si en Andalucía pactáramos eso, es simplemente asumir una serie de competencias. Pues lo mismo que están las competencias de sanidad, las competencias de gestión del desempleo y todo eso. El acuerdo, pues no te voy a decir si... Claro, no puedes valorar si hay un peaje demasiado elevado o no. Es demasiado elevado porque, desde luego, los presupuestos, como hasta ahora se han estado llevando, son presupuestos que siempre buscan la mejora social y de la clase trabajadora. Entonces, de principio, yo tengo que estar de acuerdo. ¿Hasta qué punto tenemos que ceder? Pues eso lo tienen que evaluar las personas que están allí. Porque si se sigue manteniendo el escudo social y se sigue manteniendo la protección social de todo lo que ha pasado, que nosotros en Petit Comité lo decimos en broma, es que nos falta una invasión extraterrestre. Hemos tenido volcanes, pandemias, guerras, crisis energéticas, nos falta, pero no solo aquí, a los que están en un ayuntamiento, lo que le ha caído a los ayuntamientos con todo lo que se está viviendo. Entonces, de acuerdo, la última vez que estuve aquí yo se lo decía al compañero del PP, no tengo ninguna envidia de aquellos que tienen que gobernar una institución, ninguna envidia, por pequeña que sea. Pues la situación sigue siendo igual. Si los presupuestos van a mantener el escudo social y mejorando la capacidad de vida de la clase trabajadora, evidentemente tiene que haber concesiones. ¿Hasta qué punto esas concesiones son mejores o peores? Pues se ha pasado las transferencias de un apartado importante, que es la gestión del tráfico, a un órgano que ya existía. Ahora me dicen, no, vamos a crear una policía nueva. Tampoco, a lo mejor no tiene sentido eso, pero es que ya existía la Policía Foral de Navarra y yo, que tengo familia en Navarra y voy habitualmente, prácticamente todos los controles de tráfico que yo he visto cuando he ido, los hacía la Policía Foral. O sea que
es algo que a lo mejor no tiene tanta importancia, pero no te puedo valorar. Josefina. Bueno, vamos a ver, el tema no está en que se fragmente o no se fragmente España. El tema, desde mi punto de vista, está en que dónde ponemos el límite. Es como los maltratadores. ¿Qué le consentimos? Que te grite, que te dé un empujón, ¿dónde paramos? Las exigencias de los partidos nacionalistas, y todos sabemos cuál es su objetivo final, que su objetivo final es la independencia, van dando pequeños pasos, ¿vale? Cuando yo digo que un gobierno está hipotecado, que este gobierno está hipotecado, es ¿por qué? Porque tanto es verdad que esto es un problema del bipartidismo. Son gobiernos del PP o gobiernos del PSOE, han estado en estas circunstancias, con Convergencia, con el PNV, ahora con Bildu. A mí me parece que se han traspasado líneas que deberían de haber sido rojas, pero bueno. En cualquier caso, este tipo de negociaciones para sacar adelante unos presupuestos o unas leyes acaban perjudicando a comunidades autónomas como Andalucía. Y yo miro por Andalucía, que creo que es lo que deberíamos de mirar los que estamos aquí, porque al final esos beneficios que se le dan a esos partidos nacionalistas están en detrimento del resto de los españoles, empezando por Andalucía. Porque dinero que se tenía que ser para todos los españoles se va a dar más a ellos. Sabemos que ha costado el Teruel, existe, ya sabemos lo que nos ha costado. Hay una serie de cosas. Entonces, claro que es un gobierno hipotecado porque para poder sacar adelante, que yo pongo entre comillas lo que dice Francis con todo el respeto y el cariño del mundo, que se estén sacando leyes para favorecer a los más desfavorecidos, bueno, los autónomos estamos siendo muy vapuleados por las leyes de este gobierno. Entonces, primero dudo de que se consiga beneficios con estos presupuestos, que son más presupuestos encaminados a conseguir el éxito en las próximas elecciones. Son unos presupuestos muy electoralistas. Es una forma muy de trabajar de ciertos partidos. Se acercan las elecciones y vamos a dar cosas a la gente para conseguir votos de la gente. Pero además es que encima ese tipo de concesiones van en detrimento de las demás autonomías. Y a mí, en este caso, el sacar a la Guardia Civil es un símbolo. Sacar a la Guardia Civil de Navarra de las carreteras es el primer paso. Cuando haya que volver a necesitar apoyos para otro esto, pues iremos dando otro pequeño paso. Hoy al mediodía, en los informativos, hablaban de 200 familias, de 200 guardias civiles que están aposentados, que tienen su casa, su vivienda, sus colegios, su familia, su arraigo, y que seguramente pues tengan que dejarlo irse. Le van a ofrecer a todos la posibilidad de que se queden allí, incorporándose a otro puesto que no sea de tráfico. A todos. Eso han dicho. Eso por lo menos han dicho. Ya, bueno, habrá que ver. De momento, mientras no se demuestre lo contrario, yo es que las palabras se las lleva el viento. Cuando veamos los hechos. Vamos a pensar que sí, Diego. Las elecciones en España son como son, se estructuran por provincias. Cada ciudadano de cada provincia decide quién le representa y cómo le representa y qué objetivo representa. La Cámara actualmente está compuesta como está compuesta. Y evidentemente los ciudadanos de esa provincia o de cada provincia que eligen a quién les representa es para conseguir objetivos, y cada partido político representa unos valores. Eso es la democracia que tenemos en España y el sistema electoral que tenemos en España. A mí, cuando me hablas de un gobierno hipotecado, bueno, puedo estar de acuerdo. Es que no es peyorativo, ¿eh? Puedo estar de acuerdo es objetivo. en que este gobierno pues está hipotecado por ciudadanos que no quiso gobernar. Entonces, qué bonito te ha quedado. La cuestión es sencilla. Vamos a ver. En el año 2000, Aznar Antes Rajoy y ahora Aznar prometió exclusividad en las competencias a la Policía Foral de Navarra. Yo he empezado diciendo, no sé si lo ha oído, que el problema de negociar con partidos nacionalistas lo ha tenido tanto el PP como el PSOE. Es que el sistema electoral y el reparto... Este argumento tuyo ya no es como el y tú más. El sistema electoral y el reparto de diputados en las Cortes es el que es. Y cada votante, cada provincia, tendrá su decisión de elegir qué objetivos persigue, sobre qué valores participa en democracia y cómo lo hace. Entonces, luego cuando hablamos de Bildu
de la forma tan ligera que hablamos. Tampoco Javier Maroto tenía ningún problema. Decía que no le iban a temblar las piernas por pactar con Bildu y que ojalá se viese en más foros. Porque precisamente decía que Bildu eran personas que luchaban por su objetivo desde un modelo de paz. También Pedro Sánchez decía que no dormiría tranquilo si tuviera que pactar con Podemos. Pero es que estoy seguro. Y se ve que duerme tranquilo. Es que estoy seguro de que ese hombre, en la aritmética política que tiene, más de un día tendrá a Pedro Sánchez, a nuestro presidente del gobierno, a don Pedro Sánchez, seguramente tenga problemas para dormir más de un día. ¿Por qué? Porque no tiene que ser nada fácil jugar el papel que está jugando. Pero tiene el deber de gobernar. Y tiene el deber de sacarnos presupuestos adelante. Y tiene un deber de no tiene un deber. A cualquier coste no se puede. Todas las cosas. Pero es que, escúchame, es la aritmética política que tenemos sobre la mesa. Y creo sinceramente, la ética debería de estar. Creo sinceramente que si es algo que el pueblo navarro ya se le prometió en el año 2000 de exclusividad de competencia, y ahora se le da la exclusividad en el tráfico, donde además había duplicidad en el servicio prestado, en la circulación y en la seguridad vial a la gente de Navarra, si esa duplicidad, pues entiendo que el acuerdo, si lo quiere el pueblo navarro y es pertinente negociarlo, pues se negocia. ¿Y si será positivo o será negativo? ¿Quiere la independencia también se negocia? Pues yo creo que la independencia no es un debate que esté actualmente sobre la mesa en Navarra, en Cataluña, ni en Galicia, ni en País Vasco. Creo que actualmente sobre la mesa es lo primero que ha dicho el DRC. Cuando salgan a la calle, los sediciosos van a pedirlo. Cuando ese debate y esa tensión que había en la sociedad estaba y era palpable y era un problema y habría todas las noticias, en el año 2017. Creo que la situación en España o la tensión política con respecto a esos temas no está actualmente sobre la mesa. Estupendo. Eva. Venga, sé que voy brevemente porque vamos ya sin tiempo. No te preocupes. Utiliza el mismo tiempo que los demás, que a ti te parezca conveniente. Aquí lo que estamos viendo es que una minoría al final gobierna para un país, y un país como lo es España. Y es triste que un gobierno se deje llevar, se venda, se corrompa de esta forma por una minoría, acceda a todo lo que le piden. Hoy ha sido Navarra, mañana será de nuevo Cataluña, al siguiente será otra comunidad, y al final una va tomando como ejemplo y al final estamos mirando un país fragmentado. Cuando debería de ser todo lo contrario, cuando un presidente lo que tenía que luchar era por unir su país y no al contrario, que lo está fragmentando más en ideologías, cuando le consiente y se deja llevar pues por todo esto, ¿no? Antes se ha dicho aquí que el gobierno está hipotecado. Por supuesto que está hipotecado, y te voy a dar la cifra porque está hipotecado, porque hay una falta de control de deuda pública increíble. De hecho, ya se ha llegado al récord de 1,5 billones de deuda. Es que estamos hablando que la deuda de hoy van a ser los impuestos del mañana. Estamos viendo un gobierno que está comprometiendo a las generaciones futuras. Estamos viendo un gobierno que ya está hipotecando a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que esto puede convertirse prácticamente en una limitación para el crecimiento y también para los mercados, ¿no? Este volumen de deuda, que no es poco, es 1,5 billones de deuda, esto incentiva la inflación. Si se incentiva la inflación, no sigo por dónde vamos, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo, y hoy la noticia de hoy de los alimentos, a mí me ha tocado el corazón, ¿eh? Cuando yo hoy he visto que los vecinos, que la gente normal, cotidiana, de día a día, está reduciendo el gasto en alimentación, cuando ya comer carne o pescado es un día al mes, a mí esa noticia hoy me ha impactado muchísimo, porque estamos hablando de familias, con niños, con personas mayores, y prescindiendo de una comida al día también. Es muy grave. Y ya piensa cuando vas a comprar cómo ha cambiado la cuenta que tú pagabas antes y lo que pagas ahora. Sí. Entonces, por supuesto que un gobierno que está dejando el país hipotecado, por supuesto que sí, vamos, yo no tengo ninguna duda. Y ya no es solo la cesta de la compra, si nos vamos a la luz, nos vamos al gas, a la vuelta al cole, es que estamos viendo un país, la gasolina, estamos viendo un país no hipotecado, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, y ojalá que no llegue a más. Francis, una segunda vueltecilla rápida para hablar de esta cuestión y cerrando, que me gustaría que abordáramos otro tema también brevemente antes de terminar. Vale, pues muy rápidamente.
Yo no veo qué problema hay en negociar con Bildu. Bildu es un partido legalmente constituido que nada más constituirse fue denunciado por la ley antiterrorista y los jueces le dieron la razón que era un partido legal. Eso para empezar. Con respecto a lo que ha dicho Eva, evidentemente las políticas que se están llevando ahora, las políticas sociales, con aumento de la deuda pública, a pesar de que un gran aumento de la deuda pública fue el rescate bancario, que se asumió la deuda privada a cargo de las cuentas públicas por avalar ese rescate privado, con políticas restrictivas son mucho peores. Siempre la culpa de Rajoy. Es verdad. El culpable Yo de todo. he respetado a todo el mundo lo que habéis dicho. Yo no estoy diciendo ni nadie, yo no he dado nombre. Yo estoy hablando de políticas que se han llevado ante una crisis financiera que mandó a millones de personas al desempleo, a millones de personas sin cobertura social, donde no se tomó ninguna medida que favoreciera a los autónomos, aparte de aquella bajada de la seguridad, del ingreso de la seguridad social, de la cotización, ¿vale? Esas medidas fueron así y se pasó una crisis de la cual todavía no estábamos saliendo la clase trabajadora y nos vino una gran crisis, la pandemia. Y luego otra gran crisis, la crisis sanitaria. Evidentemente aumenta la deuda pública. ¿Algunos sabemos las cuentas de cuánto no hemos gastado en gastos sanitarios en la pandemia? Eso ha ido a la deuda pública, porque la sanidad privada a la que se está favoreciendo en Andalucía no aportó nada. Entonces, hablamos, aquellas políticas fueron mucho mejores, aquellas políticas restrictivas, de no gasto público. Las comunidades autónomas se han gastado también en sanidad contra la pandemia. Sí, transfería del gobierno de España. Transfería del gobierno con una transferencia en Andalucía que nunca No, ha y aparte existido en la historia. Y con dinero aparte que las venía de comunidades Europa también. y dinero de las Claro, comunidades. evidentemente, dinero que ha venido de Europa, eso es innegable. De hecho, ahora los tenemos con los famosos fondos de resiliencia y Los Next Generation. Los Next Generation. Y lo estamos viendo y hay una gran cosa. La crisis energética, todas esas cosas. Entonces volvemos a las políticas restrictivas y no damos cobertura a las familias. Es verdad, yo también tengo que hacer cuentas todos los meses para llegar a final de mes. Yo lo digo, me sobra mes al final de la nómina. Pero no mucho, desde el día 4 así ya estoy contando. Haciendo cuentas. Pero a mucha gente, mucha gente. A la mayoría de la gente, salvo a los que van en grandes coches de lujo y tienen 300. Eso no le afecta. Eso no le afecta nada, eso le beneficia. Porque sí, si yo hablo con sinceridad, para mí las medidas que está tomando el gobierno son insuficientes. Desde mi punto de vista, desde mi punto ideológico, habría que deshacer todo lo que se hicieron en los años 80 y 90. Los sectores productivos fundamentales para el Estado tienen que estar nacionalizados. Las eléctricas tenemos el problema de eso porque no están nacionalizadas. Esa es mi opinión, y mi opinión ideológica. ¿Hasta qué punto puede hacer eso el gobierno? Ya me gustaría a mí. Hay una gran cantidad de especulación, y ya termino, hay una gran cantidad de especulación, y la inflación está subiendo menos en España en comparación con otros países de Europa, pero sin embargo hay una gran cantidad de especulación que está repercutiendo sobre todo en los precios de los alimentos, y no lo digo yo, lo está diciendo la Unión Europea y la Comisión Europea. Pero vosotros estáis en el gobierno. Claro. Sí, claro. Sigue, ya que ha empezado. Josefina, ¿qué es tu turno? Quiero decir, ellos están en el gobierno y pueden hacerlo, porque es verdad que las eléctricas que están ganando, con todas estas subidas que estamos teniendo, el gobierno se está llevando mucho beneficio en impuestos. ¿O habéis puesto a los impuestos extraordinarios que se le van a aplicar ahora a la bajada de la eléctrica? Si es que esos impuestos que se está quedando el gobierno se podían reducir y aplicarlos en una bajada que beneficiara a los ciudadanos, porque con todas las políticas que según vosotros estáis aplicando, al final la gente está pasando hambre, está prescindiendo de comprar, está decidiendo entre pago mi factura o cómo. Entonces, ¿dónde está eso? Esa ayuda. Se están a lo mejor perdiendo. la solución está en la subida de los salarios que reclamamos los partidos de izquierda y los Mira, los salarios están los subiendo. sindicatos. Y están subiendo de una manera que no es la suficiente. Hombre, yo te hablo por mi sector. A mí me han subido los salarios en septiembre un 5,5%. Pero a mí los ingresos no me han subido en esa proporción. Y ese 5% es insuficiente para lo que ha subido el IPC. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Tu sector será de los pocos que ha subido. No, todos. Si eso es el convenio, Educación. los convenios colectivos. Convenio de educación. Son los convenios Educación. colectivos y van Educación. subiendo. Entonces, todo tiene. Para que yo pueda pagar más, tengo que ingresar. Por lo menos lo justo para poder pagar más. Y así es como funciona esto. Entonces, si a las empresas se las exprime con más impuestos, con menos ingresos, Van a cerrar. y se suben, claro, al final llega un momento en que tú dices, o echo a alguien o cierro, lo que genera al final más paro. Entonces,
Hay que ayudar a todo el mundo, pero hay que ayudar también a las empresas. ¿Me permite un dato? Sí, claro. Banco Santander, primer semestre del año, 3.125 millones de Lo he oído. beneficios después de impuestos. Tienes toda la razón. Proceso de despido de 2.000 trabajadores. Totalmente Que de se acuerdo. vean afectados por su beneficio o por su avaricia. Llamemos las cosas por su nombre. Y perdona, no te interrumpo No, más. pero si y además, no solo yo soy interrumpir, una disculpa. persona que yo cuando me dice, oye, vas al banco y te dice, eso lo puedes hacer por la aplicación, digo, no lo hago por la aplicación, y que sepas que estoy manteniendo tu puesto de trabajo, porque el día que lo hagamos todas por la aplicación, tú y tu compañero estáis sobrando y vais ahí a la calle. Mismo que si vas a la Están yendo. gasolinera y te echas tú la gasolina. Al final estás prescindiendo de un trabajador. Entonces, yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero vosotros sois los que estáis en el gobierno. Tenéis que poner límite a esos beneficios. Pero cuando intentamos hacerlo, es que los tengo que saltar. No, Vosotros. pero es que Bueno, que vosotros- es un debate que o sea, tampoco es. claro, claro. No, pero no me Mientras gusta. no superpongáis las voces. No me Una gusta cosa es interrumpir. discutir y otra cosa es No, es que no me debatir. gusta interrumpir, Josefina. Pues no, se de verdad, puede, yo se aguanto puede porque y de estamos cuando me toca debatiendo. hablo, no me gusta. Otra no me cosa es gusta cuando estás interrumpir. hablando, estás haciendo una disertación. Que lo hemos vivido, ¿eh? Lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Bueno, Diego, venga, brevemente sobre este tema. Hace nada hemos terminado unas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no está aquí pegado, está retirado. El debate principal que mantenían los estadounidenses era sobre la inflación. Es decir, parece que es que la inflación es un problema de España. No, está todo el La mundo. inflación no es ningún problema de España. Es decir, pero es que la inflación en España es de las que baja la media en la Unión Europea. Es decir, nuestra inflación no es de las que levanta la media en la Unión Europea. El crecimiento de España, la previsión de crecimiento de España, igual no es tan generosa como la que se esperaba para el año que viene. La OCDE ha hecho mención a ello, pero es que resulta que es el país o de los países que más va a crecer en la eurozona. Es decir, para contrastar si los datos son positivos o negativos, tendremos que compararnos con el entorno que nos rodea. Luego estamos hablando de que el trabajo está mal. Oye, vamos a ver. La situación de España, igual que en nuestro entorno, no es agradable. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que nos rodean que no nos permiten funcionar como deberíamos de estar funcionando y tirar como deberíamos de estar tirando. ¿Esto a quién perjudica? Perjudica siempre al que menos tiene. Entonces, ¿revalorizamos las pensiones? En contra. La única forma que tiene un pensionista de luchar contra la inflación, la única manera es de que se le revise su pensión con respecto a el IPC. Se está haciendo. Y hay gente que se opone a esto, ¿no? Es decir, se están haciendo cosas importantes, se está trabajando bien. La deuda pública, bueno, vamos a ver cómo termina la proyección en la gestión que lleva el gobierno, no es mala. Y luego habéis dicho algo más, los niveles de paro. Los niveles de paro están al 12%. Es decir, desde antes de la crisis económica, de 2008, no se tenían estos datos. Es decir, ¿está la cosa mal? Sí. ¿Para nosotros solos? No. Las cosas vienen mal dadas para todos. Lo que hay que ver es cómo está nuestro país con respecto a los países de nuestro entorno. Y a España no le va mal. No le va mal, perdón. Y si tú comparas con el otros países ejemplo, de Europa, sí nos va el mal, ejemplo, el ejemplo lo tenemos, el tope al gas, medida de ahorro que se extrapola o quieren poner para el resto de países en Europa. Quiero decir, Terminando. la cosa está mal, pero claro, si solo nos miramos nosotros, no podemos compararnos con nada. El problema de la inflación, elecciones en Estados Unidos, tema principal, inflación, todos los días. Por la inflación en España es de las que baja la eurozona, es de las que baja la media. Está entre las altas, de la mitad. No, hacia de arriba. las que Lo baja acabo la de media. mirar en La inflación tabla. es de las que baja la media en la eurozona. Es decir, todos tenemos este problema. Se están tomando medidas porque hay un problema, hay una crisis grave. Problema. Entonces, pero oiga, vamos a poner la realidad sobre la mesa y no solo decir que España es que es un desastre. No, claro que está la cosa mal. Lo van a pasar mal y peor los que menos tienen. Y por eso hay que estar ahí, para protegerlos y estar con ellos. Así se está. Estupendo. Ya para cerrar, ¿no? Cerramos este tema, que quiero que por lo menos demos una rondilla para que habláis de lo que os parece el tema del acuerdo de la banca, la hipoteca, gobierno y demás. Si tu propuesta es mal de muchos, consuelo de tontos, No. a mí eso no me sirve. No es que es mal de, Si al no es resto mal le- de mucho, es que estamos mejor que el resto. Sí, no. Estamos mejor que el estoy de resto. acuerdo con eso. Eso no es así, ¿eh? No es mal de mucho, Si es que estamos mejor al que el resto le va mal y a nosotros también, y por eso ya nos O vemos conformamos, informativos ¿no? diferentes. Que el tema de conversación está en todos lados, no solo aquí. No te corto más, no te corto más. Os pregunto, ¿por quién estáis mirando vosotros realmente? Porque por la clase trabajadora, yo ya os digo que no. Que por esa, yo os digo
Y además, ¿por qué? Porque estáis mirando directamente por votos. Porque el año que viene hay elecciones y lo que estáis mirando es dónde nos interesa, dónde hay un nicho que podemos sacar votos, ¿no? Hablando de los fondos europeos, que también lo he escuchado por ahí, ¿no? Que son fondos, además que son bastantes, ¿eh? Que vienen creados para transformar, para generar empleo, ¿no? No se están aprovechando. No. Tienen un mal diseño, tienen una mala gestión y eso lo que termina es en una mala ejecución. Y al final son fondos que nos vienen directos y que no se están aprovechando. Ya nos han dado varios toques de Europa. Y desde Europa ya han dado toques. Pero la gestión última de los fondos de Generation corresponde a las comunidades autónomas, que yo recuerde. El dinero desde el gobierno viene con carácter finalista. O sea, Sí. corresponde a las comunidades autónomas, pero el gobierno dice, te doy el dinero, pero solo para lo que yo te diga, no para lo que tú quieras. Claro. Ujú. Y hay muchas subvenciones que vienen directas desde el Ministerio, ¿eh? Desde el Ministerio, sí, evidentemente, pero la mayor parte de los fondos, porque por ejemplo los fondos de Generation en sus 6 capítulos de vivienda... Pero la corresponde a Junta organización, de ¿quién la Andalucía. hace? La hace la... No, el gobierno manda los eso y hay unos formatos de proyectos para esos fondos de Generation. Yo te hablo del área de vivienda que lo manejo y corresponde a la Junta de Andalucía, que por cierto en Jaén solo 3 ayuntamientos han solicitado los del capítulo 6 para reforma Pero de eso barrio. porque los ayuntamientos ya lo soliciten, ahí no podemos Que te entrar. lo digo, que son Andújar, Jamilena y Jaén Capital. Había unos fondos para la reforma de barrios enteros. Y solo lo han solicitado en Jaén, Andújar, Jamilena y Jaén Capital. Esos son los 3 únicos. Entonces, pero a quien hay que solicitarle, a quien le ha dado el formato y en base a la ley pista, ha sido la Junta de Andalucía. El gobierno manda los fondos. 15 segundos, Contado. van a ser 10. 10 contados. Diego, 10. Ve, ya están negociando. ¿A Bien. quién ayuda a la subida de las pensiones? A los que no se pueden defender. ¿A quién ayuda a la bajada del IVA del luz No es y del gas? suficiente. No es suficiente. Pero por eso se sube el salario mínimo, que tampoco será ¿A quién suficiente. beneficia la subida del Los fondos al europeos gobierno? no están bien gestionados. Pero lo que quería Casado, Feijóo, Ayuso, Moreno Ya te Bonilla, estás pasando. cuando fueron a Bruselas, era que no vinieran, que eso que no venga a España. La ayuda al transporte público ayuda a los que menos tienen. El tope al gas y el tope a la bombona ayudan siempre a los que menos tienen. Unas pocas de medidas. Y me la he Si tú te lo crees... Bueno, como Eso tú, es la como marcha. este, Si como tú este eres turno feliz no nos con va a eso. acabar, el otro que pensaba que acabar por aquí, ahora va a acabar, tendrá que acabar por otro sitio. Así que vamos a hablar rápidamente sobre el tema de la hipoteca, ese acuerdo que evidentemente voy a comenzar de nuevo contigo, Francis, porque, Me tienes manía. bueno, pues tú no te tengo manía, está muy bien abrir un tema sobre el que además se ha posicionado claramente tu formación política y ha dicho, no es suficiente, no estamos de acuerdo, no nos gusta. Ya lo has dicho tú todo. No es suficiente. Yo, desde mi punto de vista de lo que estudié sociología, no creo que exista la clase media. Existe la clase burguesa y la clase trabajadora. En mi opinión. Pero hablamos de clase media. Hay verdad que se da cobertura a muchas familias en esas situaciones. Y igual que se dio durante la pandemia con la famosa moratoria de hipoteca y todo eso, que luego muchos bancos intentaron especular negándolo y el gobierno tuvo que intervenir y hubo muchos casos, pero para nosotros es absolutamente insuficiente. Lo mismo que nos parecía insuficiente el acuerdo de la reforma laboral. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que llegar a un acuerdo. Porque si tú no tienes una banca pública que responda y pueda dar respuesta a eso, y tienes que negociar con la banca privada, tienes que llegar a un acuerdo y tú tratas de llegar al mejor acuerdo posible. Aún así, repito, y lo diré 7 veces más si hace falta, no es suficiente porque hay muchas familias de clase trabajadora que tienen más renta al año de lo que pone ese acuerdo, que no están llegando y que le están subiendo la hipoteca y que se van a poder ver afectadas. Bueno, que desde octubre, fíjate, han hecho esta mañana, he estado viendo en diversos foros, en diversos lugares, han hecho una media que desde octubre, bueno, pues lo normal es que una familia que estuviera pagando como sobre unos 500 euros de hipoteca, sube a 718. Es que estamos hablando de 500 a 718, es una barbaridad. Una bestialidad. Y volvemos al mismo problema de siempre. Las políticas neoliberales que permiten la especulación. Porque ahí hay una especulación sobre el Euribor, un ataque de los fondos financieros sobre el Euribor para que crezca. Y eso es lo que repercute en la subida de las familias. Y encima el Banco Central Europeo, yo como no soy economista, lo veo desde un punto de vista de persona de calle que se tiene que levantar todo el día a trabajar, Sí, paga hipoteca. quiere bajar la inflación subiendo la hipoteca. Digo, dime cómo.
Dime cómo me baja la inflación. Me sube el la pan, hipoteca la para que baje luz, la inflación. Me lo subes todo y ahora dime, pues la próxima vez que vaya a la tienda de Manoli a comprar la carne, pues Manoli, ¿no tienes una por ahí con gusanillo que esté más barata? La verdad es que está la cosa complicada, Diego. Hoy vamos a premiar a medio más mujeres, van a terminar ellas hoy el debate. No, vamos, una subida de los tipos de interés eso, revienta la economía familiar de cualquiera, ¿no? Es decir, cualquier familia normal, Súmalo a la factura de cualquier la luz. familia normal que tenga un ingreso medios con los dos trabajando y pueda tener, yo no sé, me voy a decir, 40.000 euros de ingreso al año. Mira, es una familia ya que gana dinero, ¿no? Eso es ganar bastante dinero y con dos personas Una familia con trabajando. 40.000 euros, 30.000 euros. Tampoco te arriesgues tanto. No te Quiero decir Con que los gastos No, que claro que no. no estamos hablando Porque de dicen que que no no todo estamos el mundo hablando, lo gana, ¿eh? no estoy hablando de Eso es mucho para mucha gente. una clase trabajadora, los dos trabajando y que sean capaces de meterle en la casa 35.000 euros al año. Este año no ahorra un duro. Ni Este ni el año, pero ni el pasado. Quiero decir, ni- este año no ahorra un duro. ¿Por qué? Ve incrementado todo. Y además, en un tabletazo que te meta un banco de una subida de 200 euros desde 500, que puede ser una hipoteca más o menos de pueblo, porque el que vive en ciudad la hipoteca de 500 no la tiene, me parece insuficiente también. Es decir, están poniendo el listón muy bajito, en donde se corta y a quien se protege, desde mi punto de vista, 25.000 euros para hacer, ¿cómo lo llamaban? Una concesión de 5 años, no me sale la palabra ahora que estaban diciendo. Me parece escaso. Es verdad que ya por debajo de 25.000 euros una familia con niños Entre 1.500, tiene que creo que tener problemas para 21.500. afrontar la situación diaria. bastante grave, y se está protegiendo evidentemente a los más vulnerables. Sí, es verdad que yo creo que en este momento en el que estamos viviendo, con el IPC, con la inflación, con la luz, con todas las cuestiones que nos rodean, el listón debería ser un poquito más generoso. Yo estoy de acuerdo con Francis. Para mí, la clase media tiene el listón bastante más alto, si es que existe. Para mí, clase media es quien no tiene que levantarse para ir a trabajar. A partir de ahí, ¿La clase media es la que no se levanta para ir a trabajar? el que tiene que levantarse para ir a trabajar, para mí es clase trabajadora. Clase media. Clase media. Los que No, trabajan, es que claro. lo de la clase media... Los que trabajan. Lo de la clase Debate media es sociológico. un invento que a mí, yo el listón lo tengo bastante más alto. Es decir, quien puede vivir de la renta sin ser rico, para mí eso es clase media. Es decir, el listón a El que puede 25.000 vivir de la euros. renta es rico. El listón, sin trabajar. el listón a 25.000 euros para darle un cese de 5 años, o el listón en 30.000 euros o cerca de 30.000 euros que se propone 29.500, para congelarla, 20.500. me parece 29.500. escaso. Siempre mejor que nada, pero me parece escaso. Y a los bancos, a la oligarquía, a las eléctricas, que están inflándose a ganar dinero y a repartir dividendos muy por encima de la media de otros años, a eso hay que meterle mano. En eso yo estoy de acuerdo. Perfecto. Vamos contigo, Eva. Veo que vuestros partidos son los que han negociado esto, ¿no? Teníais que estar contentos. Lo han negociado. Yo exijo Bueno, de más. momento solamente la Caixa ha dicho que sí, los demás así, Yo- se van a tomar yo- 15 días para ver si se suman o no En se mi suman. opinión personal, Es voluntario. Claro. y sin mirar, que no he mirado en ningún momento ni el argumentario del partido, en mi opinión personal, creo que el listón tenía que estar más alto. Y es mi opinión personal. En mi opinión también personal, pero por lo menos ya hay un escudo de protección a las familias con menos recursos. Es que a mí vulnerables no me gusta esa expresión. Que es un término Las muy- que no van a poder pagar la hipoteca, que es que a veces las que hacemos... no van a poder comer Ya está. directamente. O es que si pagar la comen, no hipoteca, pagan la... No, es que si, es que si comen no pueden Exactamente. pagar la hipoteca. Si Ya hay pagan la una hipoteca no protección. comen. Que esa protección tenía que llegar a más familias, por supuesto. Por supuesto. Que el hecho de que sea voluntario, pues ahí es donde yo hablaba de la especulación de la economía neoliberal. ¿Qué conciencia social tienen esas grandes empresas que están teniendo esos pingos de beneficios? Que estamos hablando de semestre, y disculpadme. Nada, escuchamos a ella. Dentro de que puede ser mucho más, yo entiendo que es una buena noticia tras lo que traíamos, ¿no?
tras ver lo que estaban sufriendo ya las familias que se han encontrado con imprevistos, con la vuelta al cole, con la subida de la luz, del gas, de tal, ¿no? Entonces, dentro de es una buena noticia y yo pienso que hay que saber aprovecharla también. ¿Que puede ser más? Espero que sigáis negociando y que llegáis mucho más, ¿no? Lo que sí pienso es que llega tarde. Y eso sí que llega muy tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que se viene pidiendo desde hace tiempo y que habéis dejado mermar ahí durante mucho tiempo. Por ejemplo, ¿no? El PSOE en Andalucía hace ya que pedía aquí al gobierno de Juanma Moreno, le pedía que hiciera medidas, cuando tenía que pedírsela directamente al gobierno, a Pedro Sánchez. Juanma Moreno no le vamos a pedir esto cuando no son sus competencias. Habrá que pedírselas a quien sí las tiene, ¿no? Entonces, tarde, aunque dentro de es una buena noticia. Josefina, te va a tocar cerrar a ti hoy. A mí me parece un brindis al sol, porque desde el punto y hora que no obliga a los bancos, sino que solamente les ofrece que se sumen si quieren, ya está poniendo complicado que se pueda hacer. Luego los requisitos me parece que son, porque de hecho no es el tramo, los 25.000 euros de ingresos mínimos, y me parece que la subida de la cuota tiene que ser superior a un 50%. Estamos hablando que lo que se va a subir en una hipoteca de 500 euros va a ser 200 y pico euros. O sea, ¿qué gente va a cumplir esos requisitos? Muy poca. Y luego decir una cosa a los dos, que estamos en el siglo XXI. Que salgáis ya de burgueses, de trabajadores, de clase. Aquí la clase media, que a lo mejor nosotros nos consideráis clase media, nos pegamos una jornada de trabajo, por ejemplo, los autónomos de 14 y 15 horas, y yo me considero clase media y soy trabajadora. Pues yo difiero de ese concepto. Para mí eres, eres trabajadora. Pero avanzad, que el mundo ha avanzado y hemos salido de... Para mí eres clase trabajadora. A lo mejor no ha avanzado tanto viendo cómo estamos. El que haya avanzado no quiere decir que sea para bueno o para malo. Otro día en Canna tenemos un debate sociológico. Cuando tú quieras lo planteamos, que también será... Tenía que haberse hecho antes y vinculando a los bancos y flexibilizando un poco más las condiciones para que llegue realmente a las familias que se están viendo en la situación de comer o pagar facturas. Y son muchas, más de las que pensamos. Bueno, pues en aras, además de esa clase o personas que trabajan y se levantan cada día a trabajar, que me imagino que somos las tres y vosotros también, las cinco que estamos en la mesa, y en aras también de ayudar a conciliar un poco la vida familiar con la laboral, que también es muy importante y también hay que ponerlo encima de la mesa, también concienciación. En ese sentido, vamos a poner el punto final a este debate, porque, bueno, pues tenéis viaje de retorno, tenéis que regresar, bueno. Pues Eva tiene además un viaje relativamente largo a su pueblo. Así que muchísimas gracias por haber acudido a esta cita. Francis, como siempre, muchas gracias. Feliz regreso a Andújar. Me permite, quiero lanzar un saludo a mi compañera María López Cózar, que era la persona que iba a venir por mí. Bueno, por mí no, iba a venir, pero ha tenido un problema de salud y le mando un saludo y que tenga una pronta recuperación. Bueno, pues un saludo también de parte de la mesa completa. Vamos a ver. Así que, como ha dicho, se llamaba María López Cózar, candidata a la alcaldía en Vilches, nuestra. Bueno, pues María, ponte buena pronto, que te queremos tener aquí, que esta no quite otra. Pues gracias, Francis, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Diego, como siempre, por haber estado aquí con nosotros hablando de estos temas. A vosotros y a los compañeros por el tono del debate de hoy, que ha sido exquisito y aunque difiera la opinión... Siempre que venimos tú y yo, el debate, el tono es exquisito. Aunque difiera el número de opinión, pues en el 99,999% de las veces, salvo momentos puntuales en los que la tensión dialéctica puede ser un poco más elevada, pero es verdad que al final siempre acabamos los debates con una sonrisa, todo el mundo además dando las gracias por el tono, por la buena predisposición de todo el mundo a poner su idea encima de la mesa. Bueno, estáis para debatir políticamente. Claro, si todas pensáis iguales, estáis todos en el mismo partido, obviamente. Claro. Entonces, bueno, pues poner cada uno su idea encima de la mesa y que las personas que nos estén viendo lo puedan analizar. Es un buen momento para hacer análisis de las posturas de los partidos políticos, porque como ya saben, tenemos unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina en mayo y luego vamos a tener unas generales en noviembre. Así que buen momento para escuchar a nuestras políticas más cercanas, que son los que en definitiva, bueno, pues o ellos y ellas o sus partidos son los que se van a presentar a las elecciones de nuestros pueblos y ciudades. Así que ojo con lo que van diciendo, a tomar nota y luego cada uno, bueno, pues que ya opine y vote lo que estime conveniente. Gracias, muy buenas noches. Hasta la próxima semana no, va a ser la siguiente, porque ya les adelanto, la próxima semana no tendremos programa Actualidad a Debate, tenemos fiesta local en nuestro municipio sede, el Día del Patrón, y por supuesto, pues
trabajadores y las trabajadoras, la gente que nos levantamos a trabajar en esta casa todos los días, pues salvo, bueno, pues el personal que se tenga que quedar de guardia, tienen derecho a ese descanso. Así que, bueno, pues hasta dentro de 2 semanas. Seguimos hablando. Gracias, Francis. Gracias, Eva, por haber venido. Buen viaje. Buen viaje también de regreso a tu Úbeda querida. Muchas Buenas gracias. noches.